¿Sabías que en el oeste de Polonia existe un bosque donde más de 400 pinos parecen haber olvidado la regla más básica de la naturaleza? En lugar de crecer rectos hacia el cielo, se doblan cerca del suelo, avanzan en horizontal durante un tramo y luego se enderezan como si una mano invisible les hubiera dado una instrucción que obedecieron a medias. A ese lugar se le conoce como el bosque torcido o Xywilas y está a las afueras de Gryfino. Entrar ahí es caminar entre signos de interrogación de madera. Cada tronco plantea una pregunta. Cada curva exige una explicación. Y el conjunto entero funciona como un rompecabezas al aire libre. Imagina tus primeros pasos entre esos árboles. El suelo cruje con el peso de tus botas, el aire huele a resina fresca y a hojas húmedas, y la luz de la tarde entra en haces oblicuos que dibujan sombras extrañas. A 20 o 30 centímetros del suelo, los troncos describen una C y se desvían hacia el norte. No hay pasarelas ni barandas. Tampoco grandes carteles que ofrezcan una respuesta definitiva. Solo hay silencio, viento y la sensación persistente de que la naturaleza, o tal vez el ser humano, dejó una firma misteriosa en este lugar. La explicación más extendida apunta a la intervención humana. A finales de los años 20 y principios de los 30, la región practicaba oficios madereros que valoraban la madera curvada de forma natural. Una pieza que nace curva suele ser más resistente que una que se corta y se ensambla para forzar la forma. Por eso, según esta hipótesis, campesinos y artesanos habrían doblado deliberadamente los pinos cuando eran jóvenes, sujetándolos con estacas cuerdas o moldes de madera. La idea era dejarlos crecer así durante años, para luego aprovechar esas curvas como costillas de barcos, respaldos de sillas, trineos o componentes de carrozas. El bosque habría sido, en otras palabras, una fábrica lenta y silenciosa donde el tiempo era la herramienta principal. Pero la historia cambió de rumbo. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y Polonia se convirtió en una herida abierta. Talleres cerraron, familias se desplazaron, oficios enteros quedaron suspendidos o se extinguieron. Si existía un plan para cosechar aquella madera curvada, pudo quedar interrumpido de golpe. Nadie volvió a medir ni a cortar. Los pinos siguieron creciendo con su cicatriz juvenil y terminaron componiendo el paisaje que hoy nos asombra. Décadas después, el proyecto olvidado se transformó en misterio turístico. Hay, sin embargo, quienes miran a la naturaleza en busca de respuestas. Algunos investigadores proponen inviernos excepcionalmente duros, con nieve pesada que habría aplastado los brotes a la misma altura. Los árboles, en su instinto por alcanzar la luz, habrían crecido lateralmente y luego se enderezaron cuando el peso se retiró. La biología también aporta conceptos que ayudan a imaginarlo. Fototropismo, la tendencia de las plantas a orientarse hacia la luz, y gravitropismo, su respuesta a la gravedad. Ambos procesos podrían explicar que un pino se incline en su infancia y con el tiempo recupere la vertical. Ahí es donde muchos expertos proponen una mezcla. Tal vez hubo manos humanas guiando los tallos en los primeros años, y luego la fisiología del pino hizo el resto. Un pino no es un poste inerte, es un arquitecto paciente. Año tras año produce nuevas capas de tejido, distribuye lignina y celulosa, engrosa paredes donde hace falta y aligera donde conviene. Cuando un tallo joven se inclina, el árbol fabrica madera de reacción que compensa el desbalance. Si además alguien lo sujetó con una estaca o un molde, ese estímulo queda incorporado a su biografía. Con el paso del tiempo, el pino recupera la vertical, pero guarda en la base el recuerdo físico del empujón inicial. Ese gesto, repetido cientos de veces, es lo que hoy conocemos como bosque torcido. Caminar entre esas formas provoca una mezcla de calma y desconcierto. No hay géiseres ni acantilados. Solo árboles con un gesto inusual que te obligan a detenerte. Haces una foto de frente y el encuadre parece un montaje. Cambias de ángulo y la curva se convierte en escultura. Si nieva, la C recoge un ribete blanco y el bosque parece una exposición de arte. En otoño, las agujas caídas remarcan el trazo y el suelo funciona como lienzo. De pronto, el rumor viral de Internet se vuelve experiencia física. Un lugar sencillo que te obliga a pensar despacio. Como ocurre con todo misterio, las leyendas echaron raíces. Algunos vecinos hablan de brujas que torcieron los troncos en una noche de ritual. Otros, de espíritus que empujaron los pinos hacia el norte para proteger un secreto enterrado. Hay quien asegura que una batalla olvidada dejó una energía extraña en el suelo. La ciencia no necesita estas historias para trabajar, pero tampoco hay que burlarse de ellas. Las leyendas son una forma de educación emocional. Cuando la gente siente que un lugar es sagrado, tiende a cuidarlo. Y aquí el cuidado importa.
La fama en redes sociales ha traído una oleada de visitantes que, sin mala intención, pueden dañarlo. Trepar a un tronco para una foto, tallar iniciales o cortar una rama no es inocente. La madera curvada concentra tensiones internas y una herida mal ubicada compromete la estabilidad del árbol entero. La visita responsable es sencilla. Caminar por los senderos, observar, fotografiar sin invadir y dejar cada cosa en su sitio. Si la curiosidad es el motor, el respeto es el freno que evita el derrape. Comparar ayuda a dimensionar. Existen bosques costeros peinados por vientos constantes que inclinan los troncos. Hay pinos en suelos de dunas que retuercen sus formas buscando anclaje. Hay jardines tradicionales donde se modelan árboles con fines estéticos o productivos, pero raras veces aparecen, concentrados en un área pequeña, cientos de ejemplares con curvas tan uniformes y orientadas casi todas hacia el mismo punto cardinal. Ese patrón triplemente singular, número, regularidad y dirección, es lo que convierte a Xywilas en un caso único. El bosque también funciona como espejo histórico. Estos pinos nacieron en una Europa que se transformaría de manera brutal pocos años después. Sobrevivieron a invasiones, a fronteras que se movieron y a sistemas económicos que se reemplazaron. Si fueron moldeados para convertirse en piezas de barcos o trineos, hoy son la memoria visible de un oficio interrumpido. Si fue la naturaleza, son la firma de su creatividad bajo presión. En cualquier relato, el bosque torcido nos recuerda que la vida rara vez sigue líneas rectas. Para quien observa con lupa, el lugar es una clase de botánica aplicada. La altura a la que empieza la curva sugiere el momento de la manipulación o del evento ambiental. La orientación al norte abre preguntas sobre sombra, nieve, vientos y decisiones humanas. La textura de la corteza cambia en la zona de mayor esfuerzo, donde el árbol reforzó su estructura. Cada rasgo, visto con calma, es una pista para reconstruir lo ocurrido. En la era digital, sitios como este encuentran una segunda vida. Un video corto basta para que millones de personas descubran el bosque torcido y de inmediato sospechen de edición. Luego llegan las búsquedas, los reportajes y las rutas de viaje. Esa atención, bien administrada, puede convertirse en protección, señalización clara, educación ambiental y límites al pisoteo de raíces. No se trata de amurallar el bosque, sino de permitir que siga contando su historia sin que el interés lo desgaste. Si algún día decides ir, hazlo sin prisa. Observa cómo la luz resalta el ángulo de la curva. Escucha el crujido leve cuando el viento recorre las copas. Mira cómo la sombra dibuja una sonrisa torcida sobre el musgo. Piensa en las manos que quizá guiaron un tallo con una cuerda. Piensa en la nieve que pudo empujarlo en un invierno pesado. Piensa en el árbol como un artesano de sí mismo, resolviendo cada año el mismo problema. ¿Cómo seguir creciendo hacia arriba a pesar de un inicio torcido? ¿Existe una respuesta definitiva? Tal vez no una sola. Puede que el bosque torcido sea la intersección de varias causas: intención humana, clima extremo en años clave, suelo particular y la plasticidad de la vida vegetal. A veces, la realidad se fabrica en capas y cada capa deja su marca. Al final, lo que contemplamos es la suma, un paisaje irrepetible que invita a detenerse y a admitir que aún no lo hemos visto todo. Antes de despedirnos, una idea. Cuidar un misterio también es ciencia. Requiere paciencia, datos, hipótesis y, mientras tanto, una sensibilidad que recuerde por qué vale la pena proteger lo que no entendemos del todo. El bosque torcido no pide un veredicto, pide una mirada atenta. Suscríbete a Curiomundo y explora nuestras listas de reproducción para descubrir más misterios, fenómenos extraños y curiosidades de la ciencia y la naturaleza. Aquí seguimos cada pista con respeto, hechos y ganas de sorprendernos, porque el planeta todavía guarda secretos que merecen ser contados. Nada más asombroso.